Mientras en Europa se desarrollaba el Calcolítico, entre finales del cuarto y tercer milenio antes de Cristo se desarrollaron en el mar Egeo tres importantes culturas del Bronce Antiguo: la civilización cicládica, la helénico-micénica y la civilización minoica, perteneciente a la isla de Creta. En 1952, Michael Ventris descifró las tablillas de arcilla del lineal B, forma antigua del griego, demostrando que la civilización micénica y quizá también la minoica eran antecesoras de la Grecia clásica. Las tablillas son registros administrativos que ofrecen un conocimiento parcial de la sociedad a la que pertenecían. Sin embargo, este se amplió con el descubrimiento de Akrotiri, un yacimiento que conserva edificios y frescos gracias a una erupción volcánica en el 1425 a.C. Actualmente se sabe que la metalurgia del bronce es un descubrimiento del Neolítico reciente que se extiende durante este periodo. El resultado de esta evolución aparece lentamente reflejado en el Bronce Medio, con la creación de los primeros palacios, que serán en el milenio III a.C. la base de las civilizaciones egeas. También es importante destacar que el bronce antiguo en el Egeo ha sido subdividido en tres fases. Sin embargo, las diferencias entre estas son en muchos casos pocas y puntuales. En la mayoría de las regiones egeas, los asentamientos de la etapa anterior son abandonados y se trasladan a zonas rocosas y de predominio costero, o bien a regiones del interior, zonas llanas o colinas bajas. Desde finales del tercer milenio a.C. ya hay grandes asentamientos casi urbanos, con sólidos bastiones y fortificaciones. Poco después aparecerán los primeros complejos palaciegos. Es innegable que las civilizaciones que se desarrollan en Asia Menor, concretamente la península de Anatolia, tienen el mar Egeo y el mar Mediterráneo como la única forma de tener contacto con otras civilizaciones. El mar era un vehículo de transmisión de cultura que ayudó enormemente en una época donde los avances eran graduales y caóticos. Además, con la llegada del trabajo de los metales, mayor era la necesidad de explorar tierras en busca de estos materiales, ya que no podían ser producidos por el hombre como sí podían ser los materiales obtenidos a través de la agricultura o la ganadería. Aunque no vamos a poner en nuestro punto de mira al Imperio hitita, es importante destacarlo como una de las civilizaciones más importantes e influyentes dentro del mar Egeo, aunque también es un imperio que tuvo influencias tanto de las estepas asiáticas como de las civilizaciones del Mar Negro. En primer lugar, vamos a detenernos en, seguramente, la civilización más influyente de todo el mar Egeo y todo el mar Mediterráneo en la Edad del Bronce. Nos adentraremos en la civilización micénica. Esta civilización tiene como centro geográfico a Micenas, ciudad fortificada de la comarca de Argólida, situada en la península del Peloponeso. Al hablar de esta civilización helénica, sobre todo en el plano arqueológico, es imposible no mencionar a Arthur Evans y a Heinrich Schliemann, siendo este último el que descubrió la civilización a mediados del siglo XIX. Evans tampoco se queda atrás, siendo el responsable del descubrimiento de las tablillas del lineal B, que nos han proporcionado una información de valor incalculable a nivel tanto lingüístico como histórico. Entre el Heládico medio y el Heládico reciente, Micenas presentó signos evidentes de crecimiento. Se detectaron cambios funerarios que indican una diferenciación social y una minoría dirigente. Es el arranque de la cultura micénica. Las tumbas presentan indicios de rituales funerarios. Se encontraron máscaras de oro en adultos masculinos o pinturas murales. Los ajuares son variados y ricos, con espadas, puntas de lanza o vasos de metal. El descubrimiento de las tablillas del lineal B por parte de Arthur Evans evidencian la existencia de varios reinos independientes entre sí, algo parecido a lo que sucederá más tarde en las polis griegas. Cada uno de estos reinos poseía una capital en la que residía un monarca, siendo además la capital a nivel religioso y económico.
El modelo urbano habitual es una especie de ciudad-palacio formado por una ciudadela fortificada donde se encontraba, además, un edificio de culto y residencias privadas para una élite social. En el ámbito artístico, la Puerta de los Leones es el paradigma de las obras arquitectónicas micénicas. Era un muro formado por grandes sillares con una puerta de 3 bloques monolíticos que descansan sobre una viga vertical que actuaba como eje de la estructura. Esta puerta da acceso a la ciudadela de Micenas con la presencia imponente de 2 leonas que pueden haber sido un emblema de los reyes micénicos, aunque hay quien sostiene la posibilidad que las leonas simbolizan a la diosa Hera. La Puerta de los Leones puede compararse con la puerta de la ciudadela hitita de Atusa en Asia Menor. En cuanto a la arquitectura funeraria, debemos hablar de los zolos, que son un templo de estilo clásico, generalmente griego, de planta circular y rodeado por una columnata. Se han encontrado hasta 9 de estos sepulcros micénicos, pero el más importante y majestuoso es el tesoro de Atreo. El hallazgo fue realizado por el arqueólogo Schliemann, quien atribuyó las piezas halladas al rey Príamo de Troya. Hoy se piensa que esa atribución fue resultado del entusiasmo de Schliemann por encontrar sitios y objetos mencionados por Homero. Sin embargo, los textos más tarde nos darían la razón, ya que se descubrió que los restos pertenecen a una época anterior a la vida de este rey. Para finalizar y para comprender la cultura micénica en su conjunto, es preciso conocer las relaciones que lo unían a los pueblos de la cuenca mediterránea y del mar Egeo. Fue precisamente el comercio el medio de comunicación y de intercambio material y cultural. Se exportaba principalmente vino, aceite de oliva y productos manufacturados de cobre y bronce. Nos movemos unos kilómetros al suroeste para encontrarnos con la isla de Creta, que fue el escenario de la primera gran civilización que podemos denominar europea, no por su situación geográfica, sino por haber extendido su influencia sobre las islas y costas del mar Egeo y por ser el antecedente de la cultura griega. Hace 3.500 años, en Creta se vivía mejor que en cualquier otro lugar de Europa del momento. El atractivo de sus frescos, palacios, joyas o cerámicas nos permiten imaginar un modo de vida tremendamente original con respecto a las grandes civilizaciones fluviales del momento, como Egipto o Mesopotamia. Era una civilización simpática, en donde los juegos, el gusto por lo natural y una evidente alegría de vivir rebosaba por todas partes. La isla llegó a tener 500.000 de habitantes y sus ciudades fueron consideradas por Homero varios siglos más tarde como las más grandes de la primitiva Grecia. Los hallazgos del arqueólogo inglés Arthur Evans a comienzos del siglo XX, seguido por otras excavaciones y el desciframiento de la última escritura minoica por Michael Ventris, no han podido descifrar el misterio que cubre a esta civilización. Es una cultura que se encuentra entre la mitología y la arqueología. Su mismo nombre hace referencia a su origen mitológico. Evans la denominó minoica en recuerdo a Minos, su legendario rey. La civilización minoica tiene su centro cultural en la ciudad de Cnosos. Era una ciudad de unos 45.000 metros cuadrados y una población estimada de entre 15.000 y 50.000 personas. En esta cultura, el término palacio es el más indicado para denotar un importante complejo arqueológico con espaciosas habitaciones públicas, buenos materiales de construcción y dependencias para el almacenamiento a gran escala. En lo que a lo artístico se refiere, uno de los elementos más importantes de este palacio de Cnosos, que es el lugar donde se concentra mayor cantidad de figuras artísticas de la civilización minoica, son los frescos que se pintaron en las paredes de la sala principal y otras habitaciones. Entre todas las pinturas destacan los frescos de los delfines, de las amazonas y la taurocatapsia. Eran de una calidad artística muy avanzada para la época, sabían plasmar muy bien el movimiento humano y el animal, además destacan los colores vivos y la naturalidad.
A nivel histórico, estos frescos han sido de gran utilidad, ya que nos han dado información acerca de la vida cotidiana, actividades económicas y creencias de esta sociedad minoica, del Bajo y del Alto Bronce. A finales del siglo XIX, el arqueólogo griego Christos Seudas dará a conocer una nueva cultura de la Edad del Bronce prehelénica totalmente contraria a la civilización cretense y a la micénica. Aunque todavía son muchos los misterios de la cultura cicládica, aún podemos rescatar características y particularidades que, a día de hoy y a la espera de nuevos descubrimientos y estudios, son aceptados por la comunidad científica. Alrededor del tercer milenio a.C., al inicio del Bronce Antiguo, surgirá en las islas Cicládicas una civilización marinera y comercial que sabrá aprovechar el contacto con las diferentes comunidades asentadas en el archipiélago del mar Egeo Central. Con él, los antiguos geógrafos hacían referencia al conjunto de islas situadas entre la Grecia continental y Asia Menor, dispuestas en forma circular alrededor de la isla sagrada de Delos. Entre las islas más importantes encontramos a Mykonos, Siros, Andros, Cera y Sifnos. Hasta la década de los 50, tal vez por escasez de resultados sobre sus asentamientos previos, se interpretaba que los grupos procedentes de Anatolia llegaron a estas islas con una cultura propia, la cual iría evolucionando con el paso del tiempo. Cierto es que en el arte cicládico arcaico existen muchas similitudes con aquel que se desarrolló en Asia Menor, lo que reforzaba las hipótesis de un poblamiento original procedente de estas tierras. Pero las investigaciones y estudios llevados a cabo a partir de los años 60 revelaron que las islas del mar Egeo ya se encontraban habitadas en el 5300 a.C., por lo menos desde el Neolítico final. Del arte encontrado en estas islas cicládicas, lo más destacable son unas estatuillas de pequeño y medio tamaño que aparecieron a lo largo del tercer milenio a.C. Son estatuillas hechas en mármol o madera y normalmente eran de dos tipos, de caja de violín o realistas. Estas figuras tienen una forma muy geometrizada, incluso a veces no son tallados los rasgos faciales y las extremidades se encuentran pegadas al tronco, siendo así muy parecidas a algunas figuras de basalto encontradas en Mesopotamia. En su mayoría eran representadas figuras femeninas desnudas, con los senos muy marcados, tal vez representando la fertilidad, pues lo más probable es que tuvieran algún significado religioso. De esta manera terminamos nuestro viaje por las civilizaciones más destacables en torno al mar Egeo en el Bronce Antiguo. En este trayecto hemos conocido algunas de las culturas más influyentes y avanzadas de su tiempo y que se convirtieron posteriormente en la cuna de la civilización occidental.